es necesario que sean mis pequeños hijos. Haz 4. Ya. Le dedico este discurso a Emo, porque lo acabo de conocer ayer y es una increíble persona. Mi discurso comienza en 3, 2, 1. Vamos a hacer cosas importantes dentro de este discurso y lo primero va a ser caracterizar cómo se ven, 1, los países en desarrollo bajo 3 criterios. 1, la legitimidad deficiente. 2, los proyectos público-estado. Y 3, la ley de permisología, cómo es que se tangibiliza, ¿no? Mira, primero, la legitimidad es sumamente deficiente dentro de los países en vías de desarrollo, pero específicamente veámoslo en Chile. Mira, lo que pasa es que las personas no creen significativamente en el gobierno, y es que esto ha pasado desde la historia. A ver, entendemos que hay campañas electorales que han pasado durante tanto tiempo sin cumplir. Entendemos que hay partidos políticos que llegan y te dicen, hola, voy a hacer un cambio, y que llegan y empiezan a hacer las cosas que se les dan la gana, ¿no? Son cosas que ya han pasado en Chile y que sí afectan de manera significativa en la manera que nos perciben las personas. Y mira, ahora esto ha creado que tengan una necesidad de nuevas políticas, pero esto no creen que directamente nos afecta diciendo que la ley de permisología posiblemente no es nueva, sino que específicamente lo que esperan es nuevos resultados. Ya no quieren las típicas políticas en las cuales solamente tenemos los mismos resultados y las mismas mentiras de siempre, sino al menos tangibilizar un poco de las cosas que sí nos prometen. Miren, hay un descontento social significativo a partir de eso que ya te estoy explicando. Y es que dejan de creer en el Estado en el momento en el que no les dan nada de regreso. Esto hace que sí tengan una necesidad de tener resultados dentro de la cotidianidad que están viviendo. Y es que mira, vamos a ver cómo se ven los proyectos público-estado. Y es que esto sirve específicamente para mejorar la vida de las personas, ¿no? Para mejorar la calidad de vida y las necesidades que tienen y el cómo cubrirlas. La cosa es que esto genera un valor agregado al país. Es decir, que estos proyectos no sean en balde, que no solamente sean, yo te voy a hacer una carretera y listo, sino, a ver, una carretera servible, una carretera que posiblemente me traslade desde el norte de Chile hasta Santiago, ¿no? Esto es significativo entendiendo que Chile es un país extremadamente largo en cuanto a su territorio, ¿no? Entendemos la necesidad que existe dentro de la movilización para que se lleven a cabo no solamente la capacidad de las personas que viven en el norte de movilizarse, sino también la necesidad de que existan una conexión coherente o, bueno, congruente dentro del país. Mira, esto hace que se aprovechen de manera eficiente, ¿no? Cuando tú generas una carretera que es eficiente, se aprovechan por parte de las personas que lo necesitan. Esto hace que lo que más nos importa es cómo los proyectos impacten directamente a las personas. Esto va a ser lo más importante dentro del debate. ¿Cómo es que los proyectos, sin importar si hay una ley o no, son significativamente eficaces, ¿no? Y mira, vamos a ver cómo es que en todos los proyectos se tiene la mejor calidad y hay mejores impactos, pero antes de eso vamos a mostrarte cómo se ve la ley de permisología. Y es que es muy importante que sí se trata de un trámite, una fiscalización que puede ser significativamente rápida y posiblemente como expedita y simplificada, pero eso no implica meramente que sea buena. Pero mira, hay una justificación sumamente sesgada que confía en la buena voluntad. Y este es un problema de esta ley. Porque cuando tú dices que va a ser algo expedito, significa que también tu proceso va a disminuir. Es decir, que si posiblemente quieres plantar un árbol, ahora nada más me vas a dar y decir, aquí sí se puede plantar y hay una suficiente calidad de mi tierra para no dañar los terrenos de al lado. Yo ya no voy a ir a ese terreno a fiscalizar que efectivamente el terreno sea efectivo y sea el lugar correcto para plantarlo. Esto genera prejuicios suficientes, ¿no? Pero mira, vamos a explicártelo más adelante en los argumentos. Y es que hay dos factores importantes. Uno, ¿cómo es que los proyectos se ayudan para protegerlos a ellos directamente, ¿no? Y por parte del Estado, ¿cómo es que estos proyectos los legitiman para aumentar significativamente el desarrollo? Y es que hay una mayor fiscalización con muchas comisiones, pero eso te lo voy a explicar más adelante. Primero vamos a ver cómo es que el traer múltiples secretarios y comisiones maximiza la fiscalización y evalúa múltiples puntos de vista, ¿no? Porque mira, ¿cómo se matiza la fiscalización? Y es que hay múltiples instituciones que revisan diferentes aspectos, es decir, está la Secretaría de Economía, está posiblemente la Secretaría de la Mujer también, los cuales tienen que revisar posiblemente un mismo proyecto, ¿no? Pero mira, esto es positivo porque lo que me pasa es que revisar a mí, yo lo noto directamente, lo nota posiblemente Pato, lo nota
el lado de Colombia, ¿no? Y esto hace que exista una mayor fiscalización. Lo que pasa con esta ley es que no existe como esta capacidad de poderlo fiscalizar de manera suficiente. Hay una problematización muy grave, y es que directamente no existe una manera o los mecanismos suficientes para poderlo tangibilizar, y que directamente se saltan tantos pasos que termina siendo deficiente. Y es que mira, cuando entendemos que si lo reviso yo solo y digo, ok, sí pasa, entonces hay muchísimas deficiencias. Puede ser rápido, pero no hay un análisis significativo para que esto se lleve a cabo de manera correcta. Por lo tanto, hay una independencia que genera mayores exigencias dentro de la calidad del proyecto, ¿no? Pero ¿por qué es importante la fiscalización? Porque maximiza la legitimidad que tanto necesita la gente de Chile, panel. Y mira, porque las personas ahora sienten que el Estado vigila de manera correcta a las personas que están en el poder. Cuando tú sientes a las personas que están dentro del Estado constantemente en una relación significativa, implica que de manera correcta están en una relación en la cual sí, estoy viendo que me están vigilando, estoy viendo que sí me están atendiendo. El hecho de que yo solamente llegue y tenga un papel en el cual dice que puedo plantar un árbol no significa nada para mí como sociedad. Incluso solamente sigue quita la legitimación que existe, ¿no? Pero mira, esto ya te prueba cómo es que se maximiza, pero también mantiene un control del uso de recursos y mecanismos de la administración pública, los cuales son suficientes y sumamente importantes. Pero mira, vamos a terminar de explicar bajo varias cargas. Mira, vamos a probarte, uno, cómo se aumentan los riesgos de corrupción, dos, cómo se entorpece la revisión de proyectos, tres, cómo se sobrecarga un trabajo a una sola institución cuando existe este tipo de ley, ¿no? Para todo llegar a un impacto súper importante, que es cómo los proyectos no tienen un impacto suficiente cuando existe esta ley. Mira, vamos a probarte esto, pero antes, ¿hay algún point? 3, 2. Tanto el gobierno como las empresas tienen un costo de oportunidad bastante grande porque ambos están comprometiendo, digamos, un capital y ambos están comprometiendo como que estos proyectos sean los resultados que le dan a la ciudadanía. Sí, justamente. La diferencia es que de nuestro lado hay mayor aprovechamiento de los recursos. Justamente ese es como el delta de nuestro caso, en cómo tu fiscalización existe, pero no solamente existe de manera eficiente por la cantidad de pasos que te faltan, pero también existe de manera ineficiente porque ya te saltaste todos esos pasos y hay alta probabilidad de que tu proyecto salga mal. Si te saltas pasos, es lógico pensar que posiblemente va a salir mal, que posiblemente al no ser fiscalizado por la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, es lógico saber que hay sesgos y ciertos vacíos en los proyectos, los cuales dejan una carga sumamente fuerte para que ese dinero que ya invertiste dentro del proyecto se vaya muy lejos y por lo tanto ya ni siquiera fue eficiente, ¿no? Pero vamos a terminar de probar cómo es porque hay riesgos de corrupción sumamente altos y por qué son negativos. Mira, porque aumenta con la ley de permisología, porque lastima la percepción del Estado sumamente fuerte, ¿no? Está marginalizando la legitimidad de maneras increíbles, pero también sigue generando el descontento social que tienen las personas en Chile, panel. Mira, esto hace que directamente se reduzcan los incentivos a que el pueblo pida mejores proyectos, porque ahora ya no me estás fiscalizando, yo tampoco te quiero seguir, porque posiblemente eso sí me ahorra tiempo, pero también a mí no me estás dando incentivos para que me interese, ¿no? Pero mira, aquí se concede que también el Estado no los puede proveer y como tenerlos pidiendo es desgastante, ¿no? O sea, véanlo como posiblemente que el Estado te está diciendo yo te puedo hacer las ciertas cosas, pero nunca llegan porque en realidad siempre están siendo ineficientes porque ni siquiera te están preguntando qué necesitas, lo cual no solamente tiene problemas en la manera en que lo están desarrollando, sino también en la manera en que están percibiendo tu región. El delta dentro de proposición es que cuando somos más específicos en cuanto a las regiones, tenemos un mayor análisis de alcance de cómo las personas desarrollan la manera en que conocen su región. Si tú no conoces tu región, es significativo pensar que entonces tu proyecto no va a servir porque entonces solamente va a ser con sesgos, por ejemplo, de Santiago en lugar del sur de Chile. Abrimos el caso de la Comisión para el Recursos Hídricos. Cronómetro. Con esas esquinitas, presionas. Con este mismo. Ya consiguieron, ¿no? Por fin. Pero igual amo su chest, es hermoso. Ya no fue tan difícil, ya que es un doble. No tenemos una caja cargando. Dios mío. Hay más de no.
Antes que todo, pues aprovechando que se está grabando esto, pues quiero dedicarle este discurso a un amigo, a Churi, que lo quiero mucho y a pesar de que se haya ido, lo quiero muchísimo y que espero que le haya muy bien allá y que espero volverlo a ver pronto y que siempre va a tener mi apoyo incondicional para lo que necesite. Va a hacer lo mejor posible. A Catalina, apate la cara porque probablemente en medio de mi discurso me tosé la risa. No, no puedo verle la cara, tiene cara muy chistosa. Ok, panel, empiezo mi discurso en 3, 2. Panel, primero lo que empezaré diciendo en mi discurso son 3 cosas. Primero, problematizando el caso de Cámara de Gobierno. Segundo, directamente proponiéndonos y linkeando directamente nuestros argumentos. Y como tercero, directamente mostrándonos los beneficios y argumentos de mi caso. Primero, creo que es importante entender que en caso de la proposición ignoran varias problemáticas. Como primero, es que incluso si terminamos aceptando de que probablemente sus mecanismos de políticas públicas y privadas tengan buenos incentivos y terminen generando buenos beneficios a largo plazo, creo que es sumamente problemático, ¿no? Porque primero generas una problemática en el tiempo, ¿no? En el lapso de tiempo que se termine generando. La misma inflación son probablemente Chile es un país descentralizado, lo que genera que la tasa de tiempo que se terminen aprobando este tipo de políticas públicas de empresas privadas que vienen a invertir directamente en Chile genere que el costo de oportunidad el costo económico de estas empresas que terminen invirtiendo primero se pongan en dudas, porque primero no saben si probablemente los proyectos de ley se terminan aprobando. Pero segundo, creo que también genera una problemática con el Estado. Y creo que nosotros desde la Cámara de la Oposición directamente le aceptamos el flash y el encuadre que propone la Cámara de Gobierno, y es que existe una necesidad en el status quo de gobierno, es que las personas probablemente quieren ver resultados en el gobierno que está tan fragmentado. Creo que eso es sumamente importante porque entendemos que directamente las personas tienen una falla completamente. Creemos que las personas tienen menos mecanismos de terminar creyendo en el gobierno y en el Estado. Creo que eso es sumamente problemático. Y creo que va directamente más problemática en la Cámara del Gobierno, cuando tú directamente entiendes que por un lapso de tiempo es muy poco probable que las personas empiecen a creer más en el gobierno, ahorita cierto tu país, empiecen a creer más en el gobierno, ¿no? Y a pesar de que incluso se terminen generando estas políticas públicas, creo que las inversiones que pueden llegar a Chile por empresas privadas o públicas extranjeras, creo que se puede llegar hasta terminar demorando. Creo que no es completamente exclusivo el caso de ellos asegurar que probablemente las empresas, ahorita cierto país, que las empresas probablemente tengan menos incentivos de tanto intervenir en mi caso, porque probablemente las empresas empiezan a confiar menos en el Estado porque se tienen que saltar un montón de pasos, mientras que en ellos las empresas empiezan a invertir constantemente inversiones en Chile que probablemente no saben si se termine llegando a generar mercado, y creemos que tanto el Estado tiene una problemática y tiene una responsabilidad con el pueblo, y tanto las empresas que vienen directamente a invertir que no quieren perder un capital económico, incluso si no se terminan aprobando esos proyectos de ley, creo que es sumamente problemático. Ahora, voy directamente con los argumentos. Creo que es importante entenderlo, ¿no? Creo que la eficiencia y los incentivos, creo que voy directamente con incentivos. Antes, bueno. ¿Por qué no funcionan las inversiones si siempre el proceso para que sirva una empresa es en base de la rentabilidad? Las inversiones no funcionan cuando tú directamente sabes, primero, que probablemente la inversión que tú estás generando, no sé, en Chile, probablemente demore 10 a 20 años y tú directamente ya generaste un sistema económico en el cual crees que dependes tú de eso. Creo que cuando tú probablemente ves que probablemente se está demorando el costo de oportunidad para que tu proyecto de ley se termine aprobando, porque Chile es un país descentralizado y no sabemos si se termina aprobando por un lapso de tiempo, probablemente las empresas empiecen a dejar de creer, o las empresas empiecen a decir, parce, yo no voy a empezar a invertir en Chile porque probablemente no sé si de pronto en 5 o 10 años se termina apoyando mi proyecto de servicios públicos o privados, ¿no? Creo que es sumamente importante entender ese tipo de cosas. Sí, claro, es simétrico, pero ya te voy a explicar por qué mi lado es mucho mejor. Ahora, incentivos. Creo que las empresas empiezan a tener mucho más incentivos cuando directamente les dan mecanismos en los cuales las empresas pueden llegar a invertir directamente en el Estado. Cuando existen este tipo de mecanismos es cuando entiendes que muchas más empresas pueden llegar a invertir en este. Me refiero, es que incluso si nuestro lado de la casa se terminan saltando muchísimos puntos, creo que es muy fácil entender que las empresas tienen más incentivos cuando tú les das más mecanismos de que ellos pueden llegar a invertir, incluso si probablemente no se termina aprobando su proyecto de ley. Me refiero a que si una empresa empieza a tener incentivos para invertir directamente en Chile, creo que directamente el Estado tiene el compromiso de mirar si el proyecto de ley es funcional o no. Creo que el Estado, incluso si probablemente
gobierno me asegura de que nos vamos a saltar un montón de proyectos de ley. Creo que el Estado tiene un compromiso directamente, como ya te lo hacía en el POISAM, y es que tengo un compromiso directamente con las personas de que yo quiero mostrar resultados con las personas. Yo quiero mostrar que probablemente mi Estado termina siendo muy funcional. Esto genera que incluso en mi peor mundo, donde las empresas probablemente en donde un montón de empresas empiezan a generar proyectos para llegar a invertir en Chile, creo que incluso tiene un impacto significativo en el cual tú les das servicios públicos a las personas, y creo que incluso les das más mecanismos para las personas empezar a confiar en la empresa. Yo prefiero en un mundo donde tengo un Estado donde aprobó un montón de proyectos de ley, pero les dio trabajo y empleo a las personas, a un mundo donde probablemente el Estado todavía sigue pensando en si aprobar proyectos de ley en 5 o 10 años y las empresas tienen dudas si poder llegar a invertir en este tipo de proyectos. Creo que es clave, ¿no? Pero segundo, creo que cuando tú ya directamente le das incentivos a las empresas directamente a invertir en tu país, creo que el Estado, como te decía, tiene compromiso. Creo que el Estado probablemente no se va a saltar un montón de proyectos de ley como decir, parce, creo que si inviertas cerca de 5 millones no vas a tener directamente ganancias. Creo que el Estado directamente puede llegar a ofrecer tipo de ganancias a las empresas para que tengan incentivos para llegar a invertir directamente en el Estado. Hoy. Es que el problema con tus casos es que sacrificas la eficiencia por tantos No proyectos. estoy sacrificando la eficiencia, te lo estaba diciendo en un inicio. El Estado directamente está vinculado a que probablemente tiene que analizar los proyectos en los que tienen que analizar los proyectos que quieren llegar a invertir en Chile, ¿no? Creo que eso evita que probablemente el Estado le dé prioridad a los proyectos que terminen generando beneficios al Estado, ¿no? Y a las personas, ¿no? Yo creo que un Estado no va a aprobar un proyecto que solo beneficie a un cierto sector de personas o probablemente no los beneficie en nada, pero es un proyecto de ley que no termina beneficiando a las personas. Yo creo que el Estado probablemente se termine centrando directamente y generar un beneficio a las personas. Incluso ya te lo explicaba, incluso en mi peor mundo, donde el Estado empieza a proveer un montón de proyectos de ley, prefiero un mundo donde se le generan empleos a las personas, que le generan custodia de oportunidad a ellos para generar y poder llegar a avanzar. Tenemos que es un país en vía de desarrollo, como lo caracteriza el mundo de gobierno, ¿no? Incluso si esto termina siendo verdad, creo que la eficiencia es bastante clara. Mira, 2 puntos para entender la eficiencia. Creo que el primero es cuando tú les muestras directamente de que hay costo de oportunidad para emprender este tipo de países, ¿no? Es como directamente creemos que las empresas, cuando tú les demuestras que tienen costo de oportunidad de emprender, creo que tienen la oportunidad de generar ganancias. ¿A qué me refiero? Es que cuando las empresas empiezan a mirar que pueden llegar a obtener ganancias de esto mismo, empiezan a generar mucho más incentivos de poder mantener su proyecto directamente o proyecto público o privado directamente en Chile. Esto genera que el costo de las personas empiecen a ver resultados. Primero, empiezan a generar muchísimo más empleos para ellos mismos, pero tercero, creo que empiezan a ver más resultados en el Estado y empiezan a generar la confianza que tanto nos intenta brindar el gobierno. Y esto creo que es sumamente beneficioso, porque mira cómo directamente estoy haciendo engage con el caso del gobierno. Creo que incluso ya se lo estoy preponderando de buena manera. Creo que incluso en mi peor mundo les terminamos ganando al gobierno siendo un poco más eficaces. Creo que incluso jugando en el mejor mundo del gobierno, donde los proyectos de ley se terminan aprobando 10, 15 años, creo que es sumamente problemático, donde las personas probablemente no terminen confiando en el Estado por la cantidad de tiempo que tienen que esperar para que un proyecto les termine beneficiando, teniendo en cuenta que es un país en vía de desarrollo. Creo que existen muchísimos proyectos de ley donde el gobierno tiene que aprender a lidiar con esto, incluso si es un proyecto demasiado importante, ¿cómo lo van a poner en prioridad con otros cuando entendemos que es un país completamente descentralizado, es un país que probablemente tenga proyectos de ley que pueda priorizar de diferentes maneras? Creo que es sumamente problemático. Cuando yo entiendo que tengo este tipo de proyectos donde yo puedo impulsar a las empresas a venir a invertir directamente servicios públicos y privados a las personas y generar un beneficio y un costo de oportunidad muchísimo más alto, es donde yo entiendo que las empresas tienen muchísimo más incentivos, donde yo entiendo que existe una eficiencia más eficaz para donde las personas puedan llegar a confiar más en el pueblo, donde las empresas tengan la confianza de poder llegar a invertir directamente en Chile, ¿no? Eso es sumamente importante porque entendemos que, primero, a pesar de que existe una eficaz, existe un incentivo directamente de las empresas y un costo de oportunidad y económico donde las empresas pueden llegar a invertir de buena manera. Existe donde las personas empiezan a confiar más en el pueblo, donde las personas pueden llegar a salir más adelante y donde un país en vía de desarrollo se puede llegar a desarrollar de buena manera con inversión extranjera, que creo que es lo que importa dentro del debate. Y como le decía la Cámara Contraria, creo que lo más importante es cómo disminuye la manera de la fiscal, cómo los proyectos pueden llegar a impactar siendo más eficaces y lo más importantes, ¿no? Yo creo que incluso jugando con esa misma métrica les terminamos ganando el caso de gobierno, ¿no? Y con eso, orgulloso de opinar. Muchísimas gracias.
Nada, antes de empezar mi discurso, dedicatoria a las personitas que me vinieron a ver. Inicio en 3, 2, 1. Panel, explicación de proposición solo se basó en explicar cómo probablemente hay un incentivo, pero nunca entiendo el mecanismo interno bajo el cual esta nueva comisión o esta nueva ley opera para que todos los proyectos se desenlacen de esa manera y que realmente haya una eficiencia en torno a ese tipo de cosas. Porque creo que el único mecanismo que nos traen es, uno, cómo hay entonces ahora incentivos a invertir directamente y como el Estado tiene el deber de revisar todo ese tipo de cosas, se van a materializar este tipo de cambios. Yo no entiendo cómo es que internamente el proceso de una única comisión que revise este tipo de cosas es lo suficientemente eficiente para poder como hacer una revisión continua de ese tipo de cosas. Creo que lo que Dani ya hacía era explicarte cosas como nota, es que necesitas a múltiples perspectivas y múltiples puntos de vista para poder analizar si es que algo es viable o no. Porque probablemente lo que a mí se me pasa en el caso cuando estamos construyendo, a Dani no se le pasa o hacia aquí no se le pasa y entonces ese tipo de cosas blindan de mejor manera una política pública. Incluso si le vas a comprar a oposición su impacto en torno a que ahora van a tener cosas como mucho más, como un desarrollo mucho más rápido, mejores proyectos, mayores proyectos, ese tipo de cosas, creo que estoy dispuesto a hacer un trade-off, es decir, yo prefiero no tener tantos proyectos, es que no van a lograr ser tan eficientes, es que no van a materializar ese tipo de impactos y todo ese tipo de cosas. Pero en segundo punto, su mecanismo de eficiencia que no terminamos de entender es cómo es que probablemente si ya no hay costos de oportunidad a emprender porque todo está más acelerado, las personas lo van a hacer de manera más como recurrente y ese tipo de cosas. Dos respuestas aquí. Creo que el problema con el costo de oportunidad sí se va a materializar en torno a cómo es que probablemente hay un riesgo de corrupción que ya te explicaba Dani, pero específicamente creo que la manera en la cual las personas siguen sin tener incentivos para mejorar es porque probablemente es un entorno más corruptible, que probablemente el proyecto que yo estoy proponiendo no va a ser aceptado porque van a favorecer a otro tipo de personas. Pero vamos a terminar de mecanizar ese tipo de cosas. Mira, Dani ya venía a explicarte por qué había un problema en torno a la percepción del Estado y cómo es que esto era negativo porque marginalizaron la legitimidad que tenían las personas, no se sentían protegidas, ¿verdad? Pero específicamente lo que hacía es que las personas, bajo este mecanismo en el que solamente tienes un ente fiscalizador, hace que tú disuadas el que se generen proyectos con el gobierno, ¿verdad? Porque tú generas un miedo a que el Estado probablemente se robe mi dinero o que probablemente el Estado favorezca otros proyectos que no son tan significativos como el mío o que haya otro trato que esté por detrás que yo no termino por hacer. Ese tipo de cosas lo que hacen es que las personas se salgan de Chile y probablemente se vayan a otros países que tienen un sistema de gobernanza mucho más fiscalizable o que termina por ser mucho más directo, ¿verdad? Pero específicamente yo creo que es porque las personas, y el por qué si se va a generar un mayor grado como de riesgos de corrupción, es porque nota que ahora las personas no tienen que sobornar a 20 secretarios de Estado, ¿verdad? Tienen que sobornar a una sola persona como que es la encargada de la comisión y en un peor escenario de nuestro lado de la casa probablemente tengan que sobornar a 2, 3 encargados de área y ese tipo de cosas. Pero creemos que pues eso no es tan comparativo, no es tan probable que pase, porque el hecho de que tú logres sobornar a alguien que controle ese tipo como de permisos, lo que hace es que tenga la capacidad suficiente para coaccionar a las demás personas que tiene como subordinados, ¿verdad? Y las personas están dispuestas a ceder porque creo que no quieren perder su trabajo, es decir, me enfrento a una disyuntiva en torno a permito que se haga esta corrupción o me quedo sin comer. Yo creo que las personas racionales prefieren no quedarse sin comer incluso si es que el costo de oportunidades afecta a la población porque probablemente tienen una familia por detrás y todo ese tipo de y demás, ¿verdad? 2. Específicamente creo que esto lo que hace es que genera incentivos porque ahora tienen un mayor costo de oportunidad y un mayor costo económico, que creo que choca directamente con el poder que hacía oposición. Porque creo que en torno al costo de oportunidad, es decir, si las personas se enteran que yo intenté sobornar a 20 secretarios de Estado, mi reputación se va a quedar manchadísima, ¿verdad? Porque son 20 personas diciendo, sí, en efecto, me quiero sobornar, y entonces la legitimidad que tengo como empresa, como persona que desarrolla un proyecto, ahora es mínima. Pero si tú lo tienes a una persona diciéndolo, puedes decir, ¿sabe qué? Eso no fue cierto, la realidad es que esta persona solo está mintiendo porque yo no quise ceder como ante su corrupción, y entonces es una como lucha mucho menos pesada, ¿verdad? Pero específicamente por lo que ya te decía, ya no tienes que gastar en 20 sobornos, tienes que gastar en 1 o en 3, y entonces eso genera mayores incentivos a que ese tipo de cosas se materialicen. Pero creo que en un segundo punto lo que va a hacer es que todo
internamente, es decir, institucionalmente, y externamente, es decir, poblacional, haya un daño en mi legitimidad. Es decir, las instituciones ya no me van a percibir como alguien suficientemente bueno para poder realizar proyectos, porque creo que mi sistema es mucho más corruptible. Y lo que ya te explicaba Daniel, el encuadre en torno a cómo había un problema con la legitimidad del Estado, se iba a profundizar. Las personas iban a tener un mayor descontento social, y se iba a generar lo que ya te explicaba. Si yo sé que el gobierno ya no tiene la capacidad de fiscalizar proyectos buenos, porque ya no tienen un ente, o sea, múltiples entes fiscalizadores, yo lo que voy a hacer es decir, ¿sabes qué? Ya no hay mecanismos para que las personas podamos pedir proyectos justos, hay que dejar de pedirlo, entonces el gobierno se sale con la suya, probablemente esas empresas perversas. Pero creemos que esto es malo porque hace más difícil que probablemente se genere un mayor incentivo, incluso si en el mejor escenario de oposición este tipo de cosas no se materializan. Creo que las personas sí siguen pensando que ese tipo de cosas pasan y sí sigues disuadiendo a las empresas porque no sabes cómo se va a llevar el proceso interno de costos y de ese tipo de cosas. Pero antes de continuar, algún punto. Ok. Vamos a avanzar con lo que se sigue explicando Dani. En torno a cómo es que vamos a entorpecer la revisión de proyectos que se liga directamente con sobre cómo vas a tener una sobrecarga de trabajo en una misma institución. Creo que lo que pasa con él en este tipo de cosas es que vas a tener los múltiples puntos de vista en un solo lugar, en el mejor escenario de oposición. Los múltiples puntos de vista en un solo lugar. Lo que esto va a hacer, y porque esto es problemático, es porque probablemente el punto de vista del economista no es el mismo punto de vista de la persona de medio ambiente o del ingeniero civil que revisa este tipo de proyectos. Entonces probablemente lo que pase es que tengas que contraponer diferentes puntos de vista y ver cuál es el que se genera, o sea, cuál es mejor o cuál es más importante, y probablemente se genera una lucha de egos, porque yo creo que estamos en espacios como el gobierno, es común que este tipo de personalidades existan, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es que se genera una lucha interna en torno a probablemente es que alguien necesita revisar una cosa en torno a como alguien quiere otra cosa, ¿sabes? Y entonces probablemente eso genere como que se atrasen las cosas para poderlas sacar y ese tipo de cosas. Creo que esto hace Engage y choca directamente con el caso de oposición, porque entonces si lo que ellos plantean es que vas a tener proyectos que se liberan mucho más rápido, no creo que eso sea completamente plausible, porque tienes a múltiples personas analizando un mismo proyecto y el avance es mucho más marginal. Porque creo que nuestro lado de la casa, probablemente la Secretaría de Economía lo ve viable, la Secretaría de Medio Ambiente lo ve viable, y cuando ya con el ingeniero civil y ya no lo vio viable, puedo hacer la adecuación en torno al ingeniero civil, pero probablemente esas adecuaciones ya no van a volver a ser revisadas o ya no van a volver a ser como echadas para atrás, ¿verdad? Que creo que sí es algo que va a pasar en el mundo de oposición, porque va a estar constantemente, los cambios que supones pasan una revisión completa ya se ve doblemente peor y creo que choca directamente. Pero incluso si eso no fuera cierto y no me lo vas a comprar, vamos a hacer una ponderación muy clara aquí. Y es que creo que estoy dispuesto a tener un menor desarrollo de proyectos, y es que los que voy a tener van a ser mucho más eficientes. Prefiero tardarme 20 años en estar generando un proyecto de inversión, porque estoy seguro que ya pasó por todas las secretarías necesarias, y entonces ese tipo de cosas van a maximizar los impactos. Es decir, las personas probablemente ahora van a entender que ese proyecto es contundente y que es robusto y que realmente funciona en la materialidad. Porque creo que cuando solamente tenemos un solo ente fiscalizador que logra hacerlo como de manera eficiente, lo que va a pasar en ese caso es que probablemente las personas van a usar el proyecto 1 o 2 años y entonces se va a caer, va a dejar de funcionar, porque ante una revisión menos laxa como probablemente lo sea la de oposición, no va a haber como un incentivo a tener un seguimiento completo. Que creo que sí pasa porque estás poniendo en juego la reputación de 20 diferentes secretarías de Estado, y ante el juego de egos que ya te explicaba, es poco probable que las personas digan como, ah, sí, ya, que se vaya. Sino que creo que lo que sucede en la materialidad es que probablemente las personas analicen los diferentes, o sea, como desde su punto de vista de las aristas, para decir como quién fue el mejor en revisar, o quién se puede como jactar de que ese proyecto le salió bien porque ellos hicieron la revisión de si la infraestructura era la adecuada y ese tipo, y esos mecanismos, ¿verdad? Entonces creo que si le vas a comprar la mecanización a oposición, creo que tenemos que hacer la ponderación en torno a cómo yo prefiero tener proyectos en menor cantidad pero que sean de mayor calidad, porque eso va a afectar y va a impactar directamente la manera en la cual las personas lo aprovechan, ¿verdad? Y creo que es muy dispuesta a tener 1 o 2 proyectos al año, incluso si es que incluso menos, si es que esos van a materializar cambios necesarios y cambios como sustanciales en sus vidas, ¿verdad? Porque probablemente si es que oposición va a tener mayores proyectos, el aprovechamiento que van a tener va a ser menor, y si no no encuentro un contramecanismo porque no lo han explicado hasta ahora, orgulloso de proponer. Gracias por el tiempo. Ahora vamos a... Agua.
Y bueno, antes de comenzar, también quería dar como unas palabras. Y es que, o sea, realmente como que quería debatir Copa de Naciones con México porque tuvimos como un inicio bastante como caótico. Entonces, realmente como que me hace muy feliz como que ellos sean parte como de este crecimiento, como de recordar otra vez lo que somos como en este mundial. Entonces, sí, muchas gracias por este espacio, muchas gracias a las personas que nos vinieron a ver. Y nada, les voy a demostrar por qué le hacen Colombia. Bueno, comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, quiero que tengamos muy en cuenta de que este es un caso como falsamente persuasivo en una carga refutativa, y es que realmente como esta carga refutativa se basa como en asumir como nuestro peor mundo, ¿no? ¿Esto qué significa? Que ellos están como asumiendo que nosotros no tenemos regulaciones y que automáticamente los proyectos van a ser como que súper malos, ¿no? Digamos, ellos no me llenan como estas cargas de las pruebas, digamos, de por qué estos entes reguladores se ven peor de nuestro lado, porque digamos como de que directamente pasan a dejar de existir. Sin embargo, yo creo que ese es un punto como que se mitiga bastante fácil de su lado de la casa, porque yo creo que esa fragmentación del poder ni siquiera es como tan mala, ¿no? Y creo que, digamos, estos impactos de corrupción sean como muchísimo peor de su lado de la casa, porque lo que ustedes están diciendo es que realmente ustedes están en contra de que, digamos, esta fragmentación haga que, digamos, no sé, otros entes gubernamentales muchísimo más chiquitos sean como también como un poder de decisión como frente a estos proyectos, ¿no? Es porque estos proyectos, digamos, son como tan esenciales, digamos, como en materia de lo que significa como el beneficio social, ¿no? Estos proyectos sociales, digamos, son como la imagen que yo tengo como un gobierno, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, realmente como de que el punto de que, digamos, estos proyectos van a ser súper malos porque, digamos, ya no vamos a tener como estos entes reguladores que son como los del permiso, ¿no? Significa que, digamos, esto es como altamente como simetrizable, como un impacto bastante mitigable, porque, digamos, realmente las dos partes están asumiendo un costo de oportunidad bastante grande, panel. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente como un escenario de codependencia. ¿Por qué? Porque realmente lo que está diciendo el gobierno es que, oye, tú, digamos, como empresa pública o privada, eres mi patrocinador, y realmente las empresas lo que están diciendo es como de que, oye, tú como gobierno eres, digamos, como la persona a la cual estoy confiando mi plata, la persona a la que le estoy confiando como el capital económico que tengo, la persona, digamos, a la que le estoy como, no sé, confiando, digamos, como todo este tiempo que yo pasé como planeando este proyecto. Entonces realmente no entiendo, digamos, como cuál es el incentivo que tienen de su lado de la casa, como el gobierno y las empresas, como de bajar la calidad de estos proyectos, cuando realmente lo único que, digamos, se plantea desde la casa de propositora es que realmente estos permisos no van a bajar calidad, sino que se van a hacer más simples. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente se van a hacer más simples, digamos, como para entendimiento tanto del gobierno como para las empresas, y que realmente esto significa que a ver, esto genera como un incentivo, ¿no? Porque ¿qué es lo que te estamos problematizando en nuestro lado de la casa? Que realmente esta relación como gobierno-empresa se está viéndose como bastante, digamos, maltratada, porque, digamos, estas empresas no confían lo suficientemente en el gobierno, debido a que no importa si tengan los mejores proyectos, o no importa si tengan como la mejor capital, o no tengan como, no sé, como que no tengan como esta capacidad de inversión, sino que ¿qué es lo que está pasando? Que muchas veces sus proyectos se pierden o se desmotivan por el mero hecho de que, digamos, estos proyectos se toman como muchísimo tiempo de que los gobiernos lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, ¿esto que genera? Digamos que esto genera como una desmotivación, porque, digamos, yo en el momento en el que, bueno, toda como la causalidad explicativa del por qué esto pasa y por qué, digamos, este punto se mira como bastante bien probado de mi lado de la casa, si es que lo encuentras. Ya, acá está. Como de que primero, ¿no? Por el lado de las empresas, como que hago un proyecto, o sea, invierto una gran magnitud, apuesto para cambiar algo grande, o sea, por parte del gobierno. El gobierno hace estas inversiones para cambiar algo grande, para generar como un beneficio grande en pro de la comunidad, ¿no? Y además esto, aparte, como que genera una ganancia como enorme para la empresa, porque igual están como comprometiendo un capital como bastante grande, ¿no? Entonces, realmente eso significa que tienen como un costo de oportunidad bastante grande que asumir, ¿no? Segundo, realmente como el perjuicio que ellos nos están presentando es que el gobierno realmente no me escucha, entonces demora un montón, esto genera que desmotive mi proyecto, incluso si es bueno porque necesito mi capital, porque es grande y realmente yo como empresa tengo el incentivo de poner a mover mi capital, porque no es como viable que tenga ese capital muerto en un proyecto que el gobierno no me esté, digamos, como que haciendo las garantías de que se va a cumplir, no me está haciendo como las garantías de que eso va a ser realmente como efectivo, ¿no? Entonces, realmente, digamos, ¿por qué es necesario? Porque los proyectos, digamos, son los resultados a la ciudadanía, ¿no? Es necesario que se tengan esos incentivos, que se planeen y que se utilicen, ¿no? También, digamos, con el punto de descontento social, quiero hacer como una aclaración que desde mi primer discurso lo que te estamos diciendo es que, digamos, el mismo encuadre que ellos nos están poniendo de que realmente quieren hacer como que estas personas, como que hay un poco de descontento social y que las personas como que no miran que ese gobierno está haciendo como un buen trabajo, realmente esto va como muchísimo más de nuestro lado de la casa, porque, panel, ¿qué es más ponderable? Que, digamos, yo como sociedad mire que el gobierno no está haciendo nada por mí, que la única excusa que digan es como, ay, es que hay muchos proyectos y no puedo darle visibilidad a todos, o que digamos en su peor mundo, que es el que nos están planteando, que digamos que esos proyectos sean realmente malos. Yo que voy
apreciar más, que realmente el gobierno no haga nada, o que realmente el gobierno saque como estos proyectos supuestamente malos, o como eso, en el peor de nuestros mundos, o como en un punto mediano para que no sea como tan poco comparativo lo que están diciendo, como de que se esté como esforzando por mostrar nuestros proyectos como ciudadanía, ¿no? Creo que es bastante vulnerable en el sentido de que ellos lo lidian, como que es un discurso bastante paralelo en el sentido de que ellos me están diciendo de que todos nuestros proyectos ahora van a ser malos y van a perder calidad, cuando nosotros lo que te decimos es como, hey, no, simplemente vamos a como simplificar los permisos, digamos, para que estos permisos, digamos, hagan que las empresas como que tengan más incentivos y como que hagamos como esos espacios muchísimo más grandes como para innovar, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuáles son los mecanismos de fiscalización que mejoran los proyectos en tu lado de la casa? Realmente no entiendo por qué están diciendo que de nuestro lado de la casa no hay fiscalización cuando ya te estamos diciendo que ya tenemos los entes gubernamentales para hacerlo. O sea, eso no significa que realmente como de que todos los entes gubernamentales estén, como que ya no haya, por ejemplo, como no sé, la alcaldía, la gobernación, cosas así, y que realmente digamos como de que esos entes de control se estén dando como de una forma incluso más visibilizada, como digamos por temas de localidades, por ciudad, por país, y que realmente no todo tenga que pasar como por una fila, que realmente es como por un solo organismo, y que realmente digamos este organismo lo único que está haciendo es como retrasar esos proyectos, incluso son buenos con la única excusa de que hay demasiados proyectos y que no se les puede dar como la suficientemente visibilidad a todos, ¿no? Somos que todos están jugando como con la buena voluntad y creo que este es como el peor mundo, ¿no? Y realmente ya te lo estoy, digamos, mitigando demasiado a nuestro lado de la casa porque tanto el gobierno y las empresas tienen incentivos para controlar de forma eficaz porque generan una relación como de patrocinador y remunerador, ¿no? Entonces tienen como todos los incentivos para que salgan bien. Incluso si no, igual estamos generando como esos espacios de innovación y motivamos a las empresas a tener como una relación como Estado-empresa eficiente, ¿no? El problema es que de nuestro lado no hay una cantidad masiva de proyectos en un solo lugar. Las regiones se distribuyen el trabajo y por lo tanto es más efectivo. Vale, pero realmente necesitaría como que el tercer orador me expliquen, digamos, por qué esta fragmentación es como tan mala, porque realmente, digamos, como esta cantidad de proyectos es tan mala. Y es un punto que ponderamos bastante fácil, panel, porque tenemos un impacto como de cobertura social, ¿no? Entonces yo realmente que prefiero tener como en su peor mundo como 20 proyectos medianamente buenos, pero que realmente beneficien como a 200 personas, a tener como un proyecto que beneficie como a una población súper pequeña y que realmente no me está generando como los beneficios solamente porque, digamos, en términos de calidad se demoró muchísimo más y que realmente, digamos, esto no es como ponderable en términos como de beneficios de comunidad, ¿no? Realmente lo que estamos diciendo es que si tenemos más proyectos, que realmente tenemos como igualmente los términos de control, incluso si no son tan buenos, están como apoyando más a la comunidad y están generando como muchísimo más estos beneficios en términos de cantidad, que es lo que nos interesa desde el mismo encuadre que nos vienen de la casa propositora, panel. Entonces, ¿qué es lo que te estamos diciendo? Que realmente de nuestro lado hay como este mejor contento social, que es lo que nos quiere explicar la casa propositora para generar como esta engage, y que realmente su discurso es como bastante paralelo en el sentido de decir como de que, ay, es que realmente, no sé, eso que haya muchos proyectos para el gobierno es malo, porque sí, cuando nosotros estamos diciendo como de que incluso sí, o sea, si nos lo tratan de pintar como de que está malo, no lo es tanto, porque digamos, incluso si se generan como estos proyectos medianos, están generando como una mayor, digamos, beneficio para más personas, incluso son medianos y como no son como tengan la suficientemente calidad, ¿no? Bueno, ya. Cuando termine mi discurso. Continuamos con el curso de... Vale. El mío. Ok. Vamos a pasar. ¿Puedo pasar? Sí. Okay. Bueno, nada. Hoy mi discurso va para el equipo contrario. Me caen muy bien. Va. El discurso inicia en 3, 2, 1. Panel, el progreso no se mide en la cantidad de construcciones, sino en la cantidad de vidas que se mejoran con esas construcciones. Dos líneas en las que se va a dividir mi discurso. Número 1 va en torno a respuestas directas en torno al caso de oposición, y lo segundo, ponderaciones para posicionarnos en este debate. Respuestas directas al caso de oposición. Ellos nos imponen una carga de la prueba porque la cantidad de proyectos es tan malo. Esto lo voy a incluir en torno a una respuesta directa que ya traía, que era que nos decían como de, oye, las empresas tienen más incentivos a invertir. Esto va a resolver las dos respuestas, 4 mecanismos para entender por qué que el que tengan más incentivos a invertir es tan malo.
Pato ya te explicaba cómo es que hay lógicas de corrupción que hacen que sea tan ineficiente este tipo de cosas. Cómo es que se traduce en detrimentos. La primera razón para entender por qué es tan malo haciendo engage con lo que nos decían era uno, porque literalmente tu segundo orador, no que diga, tu primer orador ya me dio el punto de que sí sacrifican la eficiencia. Cuando se sacrifica la eficiencia, inherentemente, pues no tiene los mismos resultados que de nuestro lado. Ya me lo cedieron. ¿Qué implica esto? Es que se traduce en que se sabe que no hay buenos resultados, eso se traduce en que no hay incentivos. Te lo traduzco. Cuando probablemente los inversores o los externos saben que no hay una eficiencia per se, que probablemente la calidad se termina sacrificando, es lógicamente entender que no hay una eficiencia, no hay un incentivo a invertir, no hay un incentivo a sumarse a este tipo de cosas. Segundo mecanismo, se valora la credibilidad cuando hay una solidez y este tipo de cosas se traduce en incentivos. Es decir, Dani ya te probó en su primer discurso cómo es que hay una legitimidad. ¿Cómo es que hay la credibilidad cuando entendemos que hay como esta eficiencia cuando las cosas se analizan más y se invierte más? En ese sentido es cuando entendemos que probablemente hay más incentivos a invertir cuando sabemos que hay una solidez en torno a las cosas que se hacen. Ese tipo de cosas restan la capacidad, más bien los incentivos a invertir del lado de oposición. Mi refutación implica que básicamente le resta la credibilidad al caso de oposición porque no hay una capacidad, más bien no hay incentivos a invertir por uno, la poca solidez que hay, 2, la poca credibilidad que tienen y 3, la poca eficiencia que tienen, que gracias al primer orador, pues ya me sé del punto. Ahora, even if, si lo que me dicen es cierto, un mecanismo para entender por qué no importa dentro de la ronda el caso de oposición. Me dicen como de, oye, básicamente, pues las empresas tienen más incentivos a invertir, pero es que nota que esto no importa porque uno, cuando hay incentivos a invertir, pero esos proyectos no tienen los resultados tangibles en la sociedad, el daño en comparativa de nuestro lado es muchísimo más alto. Nota cómo no importa la cantidad de proyectos que haya, incluso si no me compras nada de lo que te acabo de decir en mis otros 2 minutos y medio y le compras todo el caso oposición, se termina ponderando la calidad y la tangibilización que hay en la sociedad. Esto importa más en el debate. Ahora, haciendo una respuesta directa con el caso de oposición en torno a los beneficios, porque me dicen, oye, los beneficios que hay de mi lado son más porque hago más cosas. Esto es falso por 4 razones. Uno, porque no hay eficiencia como lo que ya te venía diciendo. No te lo voy a explicar más porque pues ya te di un discurso de cómo es que ellos ya me dicen que no hay eficiencia y eso se traduce en menos incentivos, se traduce en menos calidad. Segundo mecanismo, sin fiscalización no hay una certeza. No vamos a decir que hay beneficios de un lado cuando no tenemos la certeza de que las cosas vayan a salir bien. Es decir, por una lógica de básicamente eficiencia que ya te venía diciendo Dani, cuando entendemos que las cosas se están pensando, cuando entendemos que las cosas ya no son tan rápido, cuando entendemos que las cosas ya no están tan paralelas, es justo ahí cuando entendemos que hay una certeza, es justo ahí cuando entendemos que los beneficios de nuestro lado son mayores por la certeza que hay, sus beneficios por muchas construcciones que hayan, como te lo dije en mi frase, se valora en la cantidad de impacto y la tangibilización que hay en la sociedad. Ahora, tercer mecanismo, dicen que las personas confían su dinero y básicamente que las personas, pues, ese tipo de cosas, terminan confiando más como en el Estado o en cuando se termine invirtiendo porque es su dinero y terminan confiando que se hagan más cosas. A ver, creo que esto es contraintuitivo. Porque nos dicen que las personas confían su dinero, pero si están confiando su dinero, quiere decir que van a confiar en los resultados. Es decir, aquí se valora el largo plazo porque entendemos que si son proyectos que se van a estar desarrollando, son proyectos que evidentemente tienen que tener un proceso. Si se están haciendo demasiado rápido, pierde la credibilidad de las personas en torno a, oye, esto se está haciendo demasiado rápido, es cuestionable, pero segundo, cuando se termina el resultado, es cuando entendemos que las personas pueden decir, oye, esto funcionó, esto no funcionó. De nuestro lado es cuando las personas ya pueden fiscalizar que sí funcionó o no. De su lado, la eficiencia se termina sacrificando. En ese sentido, las personas ya no perciben como bueno este tipo de cosas. Ahora, por último, justamente su carga de la prueba no era decirme que tenían eficiencia, porque justamente hay una contradicción cuando el primer orador me dice, te cedo la eficiencia, la segunda me dice, no, yo sí tengo eficiencia. Tu carga de la prueba no era decirme que si tenían eficiencia, y nota panel, su carga de la prueba era decirme, con esta poca eficiencia que tengo, como el tener tantos proyectos se termina posicionando a toda la eficiencia que tienes tú. Te cedo el punto. Ok, creo que nosotros tenemos nuestro lado de la casa. No es que digamos que no tenemos eficiencia, es que jugamos de su lado de la casa de por qué la eficiencia nos termina ponderando a nosotros. Es que justamente es la carga de la prueba que te estábamos imponiendo. La poca eficiencia que terminas teniendo
es ¿por qué tantos proyectos cuando entendemos que son menos fiscalizables, cuando entendemos que se les dedica menos tiempo, es cuando entendemos por qué se debe de ponderar ante lo que nosotros traemos? Pato ya te explicó cómo se termina tangibilizando en la sociedad, en ese sentido es cuando entendemos el mayor impacto. Ahora vamos con las ponderaciones. Primero con la intensidad de daño. Nota, ¿por qué este criterio es tan importante? Porque si estamos hablando de impactos sociales, de desarrollo en la sociedad, entendemos que debe de tener un beneficio directo en la sociedad, debe de tener resultados directos. ¿Por qué es tan importante dentro de la ronda? Porque cuando hay este tipo de proyectos es cuando deben de tener como ese tipo de resultados, cuando deben de tener como ese tipo de beneficios. Si no los llegan a tener, la sociedad tiene un perjuicio directo en torno a que ya se invirtió, se termina perdiendo el factor tiempo y el factor dinero, eso se ve muy mal en la generalidad. ¿Por qué ganamos este criterio? Por lo que ya te venía diciendo. No es que nuestro trabajo vaya a ser lento, no es que nuestro trabajo vaya a ser flojo, es que va a ser meticuloso. Es decir, que entendemos cómo funcionan los procesos, que entendemos que no le vamos a flojear, que probablemente vayamos a terminar con una cantidad no tan distancial de tiempo en torno a ellos, pero que sí lo vamos a hacer con la mayor certeza posible. Esto es lo que importa más en la ronda, porque entendemos que por muy rápido que vayan a hacer ellos, la eficiencia no termina siendo presente dentro de su caso. Ahora, ¿por qué hay bajo un criterio de irreversibilidad terminamos ganando? ¿Cómo funciona este criterio dentro de la ronda? Porque entendemos que si hay, por ejemplo, probablemente este tipo de proyectos tienen que tener un impacto en la sociedad, pero se terminan haciendo de una mala manera o de una manera ineficiente, es cuando entendemos que ya hay daños directos en torno a que se sacrificó el factor tiempo y el factor dinero que ya te decía. En ese sentido es cuando, si ya está construido, si ya está efectuado y no funcionó, el daño es malo. ¿Por qué ganamos este clash? ¿Por qué ganamos este criterio? Por lo que ya te venía explicando de que la meticulosidad que nosotros manejamos este tipo de cosas, porque entendemos que sabemos que si hay daños directos, el daño va a ser irreversible. En ese sentido, de nuestro lado, la irreversibilidad se ve mejor. Porque entendemos que de nuestro lado no va a haber una vuelta atrás, porque sabemos que esto va a traer beneficios directos a la sociedad. Si no se hace bien, va a haber perjuicios directos. Entendemos que del lado de ellos el daño va a ser irreversible, porque ellos básicamente terminan desperdiciando todos este tipo de factores que se terminan traduciendo en, básicamente, no hay resultados en la sociedad, las personas ya no nos perciben como legítimos, las personas ya no perciben que hay beneficios directos ante este tipo de cosas. Todos este tipo de proyectos se fueron a la basura. Gracias. Ahora vamos a invitar a Sai. Dale. ¿Dónde está esto? Aquí está. Ok, antes de iniciar quería darle las gracias a mi equipo maravilloso, también a Cata, mi profe, nos ha ayudado mucho, nos ha dedicado mucho tiempo y muchas noches. Ok, sí. Y también al otro equipo, también me caen súper bien, agradezco estar debatiendo esta ronda con ustedes. Y al público y a la gente que vino a vernos, es muy hermoso tener tanto público, también te da como presión, pero me encanta. Ok. Sí. Entonces, inicio mi discurso en 3, 2, 1. Ok, vale. En primer lugar, quiero aclarar algunas partes del debate que creo que no nos entendieron desde Casa de Oposición y con gusto se los voy a aclarar desde el primer gobierno. Y es que nosotros les estamos diciendo con base en nuestros argumentos de que la eficiencia es algo que sí se da de nuestro lado de la casa. ¿Por qué, panel? Porque en el momento en el cual pues, nuestro primer orador te dice de que incluso aunque no se lleve la eficiencia y todo eso, se refiere a una forma de responder a su caso. No significa que nuestro caso no sea eficiente. O sea, creo que se entendió mal. Es una aclaración que tenía que decir. Ok, y entonces,
Ya después de haber aclarado eso, entonces vamos a ir con los puntos de choque de este debate. Lo primero, lo que ustedes nos dijeron de métrica de dónde están mejor las personas. Y para que ese punto se cumpla depende exclusivamente de que el impacto se ve. Ustedes siempre se andan quejando de que no, aquí no hay proceso, aquí no hay mecanismos y de que en realidad en ningún momento nos vamos a terminar ponderando en este punto. Pero les vamos a explicar por qué sí tenemos mecanismos alrededor de toda la ronda y por qué sí nos ponderamos en esto. Y es que cuando Sam viene y te dice de que nosotros... Cuando Sam viene y te dice de que nosotros también tenemos regulaciones, estamos diciendo de que el gobierno, de que los actores de esta moción de por sí ya tienen incentivos para que estos proyectos terminen siendo eficientes a corto y a largo plazo. ¿Eso qué es lo que significa? De que en el status quo ya hay mecanismos, ya hay regulaciones, ya hay mecanismos punitivos para poder castigar y para poder regañar a estos miembros que no sean capaces de cumplir con las dinámicas y con la gente, ¿no? ¿Eso qué es lo que significa? De que si la gente... O sea, dos mecanismos para poder cumplir este criterio. Número uno, cuando te decimos de que las personas son súper importantes porque estos proyectos de ley van dedicados por y para las personas, para el pueblo de Chile, te estamos diciendo de que la gente espera ver resultados conforme a sus problemáticas actuales y conforme a lo que estamos sufriendo. Lo que te había dicho Sam en el segundo discurso es que la gente lo que quiere hacer es ver resultados de acuerdo que sea a corto plazo, no que sean 10 o 20 años y que se demore súper tiempo para poder dar resultados. Nosotros lo que queremos es un resultado ya que acuda a las problemáticas actuales que tiene la comunidad chilena. ¿Qué es lo que te estamos diciendo? De que en el momento en el cual nosotros tenemos unos procesos de permisos muchísimo más cortos, tenemos de que también vamos a tener una mayor efectividad cuando podemos tener un proceso muchísimo más corto al respecto de estos procesos. ¿Qué es lo que significa? Y una aclaración súper importante para este debate. Nosotros no te estamos diciendo que los proyectos van a ser de menor calidad, que los proyectos van a saltarse todas las medidas de regulación necesarias y dirán, check, paso. No, panel, no vamos a aprobar absolutamente todos los proyectos que vengan aquí se nos sirvan en bandeja de oro. No, lo que te estamos diciendo es, mira, en el caso del gobierno se ve de la siguiente manera. Digamos, ustedes nos dicen de que van a haber sistemas de fiscalización, no sé, ambiental, de seguridad, de viabilidad, etc. Ustedes van a asegurarse de estar 100% seguros de que todos los factores, absolutamente todos, estén bajo su control y de que inclusive a pesar de que en 10 o 20 años las dinámicas de mercado y las dinámicas hayan terminado cambiando y toque volver a revaluar y volver a reestructurar una y otra vez porque este mercado es cambiante y aparte de eso, si vuelves a reestructurar una y otra vez te gastas un montón de tiempo y también tienes que reestructurar de nuevo. Tenemos de que ustedes pueden gastar 10 años sobreanalizando y sobrepensando mucho papeleo para poder súper asegurar que esto sirva. Porque eso es problemático. Cuando te venimos y decimos de que número uno, actualmente pues eso no es lo que se necesita en nuestra comunidad. Y si nuestro actor más importante es la comunidad y las personas, necesitamos que estas puedan estar realmente atingiendo estos proyectos a sus necesidades actuales. Y de que número dos, pues en el momento en el cual nuestro primer discurso te venimos y decimos de que, hey, nosotros en este momento tenemos una desconfianza del pueblo, ¿no? De que la gente dice, hey, nosotros desconfiamos de que realmente haya ser efectivo porque en realidad nunca vemos cambios materializables en el status quo. Pero cuando venimos y te decimos de que, ok, esa es la idea. El proyecto tiene una forma de implementarse y tiene unos objetivos para cumplir con base a la empresa y con base a lo que quiere el gobierno, ¿no? En nuestro lado de la casa lo que va a ocurrir es que puede que sea el ámbito ambiental, el ámbito de seguridad y el ámbito de viabilidad, pero no se va a ver una súper extra meticulosidad en el momento de poder verlo. No significa que vaya a ser, no es viable y como no es viable, pues solo me lo salto y ya. No, panel, eso no va a ocurrir. Lo que va a terminar ocurriendo es que puede que no se vea tan meticulosamente como en gobierno, pero se va a ver lo que sea necesario para tener certeza de que esto sirva. ¿Eso qué es lo que significa? Que cuando nosotros estamos diciendo de que vamos a ver lo necesario, no significa que vamos a hacer que todos los proyectos que sean malos y que no sean viables vayan a ser aceptados automáticamente. No, panel. Actualmente el gobierno tiene incentivos para poder aceptar proyectos que sean viables para su comunidad, porque de otro modo la comunidad los va a ver mal. Y eso sería un mecanismo en el cual te voy a traer en este momento. Y es que cuando te digo de que queremos probar la eficiencia, en el momento en el cual el pueblo no prueba de que esta eficiencia realmente esté materializada en impactos reales, tenemos de que el ojo público, el ojo público va a ver lo de que, hey, ya sabemos que sus permisos son muchísimo más cortos y ya no tienen excusas para no avanzar, pues porque ya no tienen que tener tanto papeleo en permisos. Si ya no tienen excusas es porque algo está andando mal, ¿no? Algo está pasando que eso en realidad no se está cumpliendo. Así que número uno, el ojo público ejerce un papel de presión social para que esta clase de mecanismos sean capaces de poder cumplirse. Y número dos, también está el legal, ¿no? De que como te había dicho Sam, ya hay mecanismos para cumplir esto y el gobierno ya tiene incentivos para ser capaces de poder cumplir esta clase de narrativas. Ok, ¿acepto pues?
Y es que el problema es que si quieres que las personas vean resultados, se ve diferente cuando las personas ven estructuras, proyectos que son tan deficientes en comparativa con los nuestros. Ok, ya entendí tu point. Okay. Cuando te estamos diciendo otra vez esto, o sea, los proyectos no significa que vayan a ser súper, hiper, mega rápidos implementados. Lo que hacen más implementado rápido van a ser los procesos para tramitar este proyecto. No significa que el proyecto vaya a ser así súper acelerado, que se vaya a poder implementar de forma súper rápida. No, lo que se hace más rápido va a ser el proceso para poder tramitar este permiso. ¿Qué es lo que significa? Bueno, te vamos a dar un ejemplo de Colombia. Digamos, en Colombia tenemos a Petro que no se sabía si hacer el metro elevado o el metro subterráneo, y pues para poder cambiar de permisos tenías que poder cambiar de que el permiso para subterráneo es diferente a los permisos para el metro elevado, ¿no? Así que una y otra vez se volvían a hacer este proceso una y otra vez. ¿Y esto qué es lo que hacía? De que como el proceso de permiso se demoraba tanto, no importa si el proceso de metro solo se demoraba 5 años en construirse, porque el proceso de permiso se demora unos 20 años, se van a demorar en realidad unos 25 años. En realidad, de que si el proceso fuera muchísimo más corto, no sé, 2 años por ejemplo, solo se demorarían 7 años. ¿Qué es lo que significa, panel? De que el tiempo en el cual se construye esta misma dinámica va a ser el mismo, o sea, no estamos afectando a las empresas para que la hagan así súper rápido, estamos haciendo de que los procesos sean mucho más efectivos para que los permisos sean de forma no tan sobrepensada y tan sobrepapeleada, sino que sea lo justo y necesario para que sea viable y útil para la comunidad. Ok. En ese caso, tenemos puntos de choque, que en este caso sería el punto que ustedes nos dijeron de calidad sobre cantidad. Y yo diría, ¿por qué en el punto de calidad aún así nos seguimos criticando y nos seguimos ponderando? Porque número uno, ya te aseguramos porque ya te caracterizamos porque tenemos reales incentivos para que este punto de la calidad se siga manteniendo. ¿Por qué? Porque número uno, el Estado tiene incentivos para poder pues realizar buenos proyectos, ¿no? Porque si no, pues su pueblo lo va a terminar mirando mal, y como lo termina mirando mal, tiene presión social por encima, y como tiene presión social por encima, pues entonces digo, pucha, tengo que cambiar mis mecánicas porque si no me van, o si no, pues me voy a ver mal ante mi pueblo, ¿no? Y entonces, de que número dos, cuando te decimos de que, hey, las empresas también, o sea, también tienen incentivos, ¿no? Las empresas también tienen algo que perder en el momento en el cual invertimos. Nuestro primer argumento cuando nos venimos y decimos de que las empresas en el momento en el cual no ven eficiencia dentro del propio proyecto, pues se van a ir, panel, no van a tener ningún incentivo para poder invertir dentro del país cuando se dan cuenta de que tengo que esperar 10 años a que me permitan los permisos, mientras en otro país solo son 2 años y ya puedo hacer las cosas y hacerlo bien como yo quiero. ¿Qué es lo que significa? De que en un momento en el cual tenemos de que las empresas tienen pues muchos más incentivos para poder invertir, y de que el tiempo es dinero, ¿no? Y como el tiempo es dinero, si nos demoramos muchísimo más tiempo, perdemos muchísimo dinero. ¿Y eso qué es lo que significa? De que eso va a ser un malo, uno, para el gobierno, porque pues no van a tener incentivos para realmente invertir y realizar esta clase de proyectos, y uno, para las empresas, porque no van a ser capaces de poder tener buen dinero de tanto tiempo. Muchas gracias. Para encontrar la réplica de... Ahora sí están tú, pues. Increíble. Gracias. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Para el primero quiero comenzar como a mencionar los diferentes puntos de choque que se vieron en la comparativa, y es que primero es más importante calidad versus cantidad, y segundo, como en qué mundo la gente recibe mejor al gobierno, ¿no? Frente a como los proyectos que hacen, ¿no? Y los resultados que muestran, ¿no? Pero ahora que todo quiero como aclararles que el discurso de proposición fue un discurso bastante paralelo, y que realmente, digamos, como de que todo su caso se centró, digamos, en jugar en nuestro peor mundo, y realmente, digamos, como que todos los perjuicios que mostraron se vieron como realmente mitigados desde nuestro lado de la casa, desde el primer momento en el que dieron su encuadre, y realmente su encuadre como que se miró como destruido por una caracterización de incentivos que ya se las voy a explicar, ¿no? Primero dieron como una problematización bastante inefectiva de que cuando hay cantidad, cuando hay más cantidad hay menos calidad, ¿no? Realmente creo que esto como que se mitiga desde una caracterización tan simple que reconocer los verdaderos incentivos de los actores, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos,
como lo simple que hicimos como para, digamos, desencuadrarlos, es decir, como de que realmente de los dos lados hay como un costo de oportunidad bastante grande y que realmente que los incentivos que nos hacen ganar es que realmente nosotros jugamos como con el criterio de que el tiempo es dinero, ¿no? Y de que realmente lo más intuitivo es que si, digamos, comprometo dinero e imagen y que realmente como los proyectos de inversión son proyectos como bastante importantes, quiero que esas inversiones salgan bien y por eso, digamos, me voy a como a esforzar para que, digamos, esto tenga como lo suficientemente los controles suficientes y me voy a esforzar, digamos, para que estas inversiones, digamos, tengan como los objetivos que realmente quiero lograr a largo plazo, porque estoy, digamos, comprometiendo algo bastante importante, ¿no? También quiero aclarar algo, y es que realmente nuestro caso realmente no se basó en decir como, en darles el punto de que los proyectos que vamos a tener eran malos o medios, sino que realmente nosotros jugamos como con el caso que ellos nos trataron de imponer, ¿no? Que realmente, digamos, que fue como un caso bastante paralelo, porque digamos, si nos tocó jugar con proyectos malos y medios, fue porque con eso jugaron en todo su discurso, pero realmente digamos como de que la alternativa que nosotros planteábamos era como de que blindarlo desde los mismos incentivos, ¿no? También digamos, ellos dieron como una ponderación como refutativa, pero también a la vez como inefectiva, y es que es como más importante aprovechar los recursos para tener como mejor calidad de proyectos, y que eso supuestamente ayudaba como a la métrica que ellos mismos propusieron, que era como tener este mayor beneficio social, ¿no? Quiere decir que eso primero se mitiga y segundo se va como mejor de nuestro lado de la casa, porque primero esto no desbloquea como un beneficio de bienestar social, sino como un beneficio como de aprovechamiento, ¿no? Creo que realmente eso no es atingente como a lo que querían probar. Y segundo, esto se prueba como mejor de nuestro lado de la casa, y esto es un mismo encuadre que les juega en contra, porque incluso si se diera como que nosotros presentamos una mejor ponderación de impacto social en términos de cobertura, ¿no? Eso quiere decir que nosotros siempre jugamos como con el término de que me sirve tener, de que no me sirve realmente como en términos de beneficio social, como tener un proyecto perfecto que beneficie como a, no sé, 20 personas, a tener como, no sé, 30 proyectos que supuestamente según ellos son medios, que realmente como que beneficien como a muchísimas más personas, que beneficien a una ciudad entera, incluso a un país entero, que realmente, digamos, estas son cosas que lo que nosotros estábamos problematizando y que era como un riesgo bastante grande, que Casa de Proposición nunca jugó con él, es que realmente eso es un riesgo bastante grande porque desmotiva a las empresas a generar como esos proyectos, no porque sean malos o buenos, sino porque realmente el gobierno no es atingente con sus intereses, ¿no? Entonces realmente lo que hace es que realmente las empresas no es que generen como peores proyectos para que se los aprueben rápido, porque realmente, digamos, es algo en lo que están invirtiendo tiempo, calidad. No estamos diciendo que los proyectos vayan a perder, digamos, calidad, sino que realmente lo que se simplifica son los permisos, y eso es como un punto que Proposición, digamos, como que jamás jugó tampoco. Es que realmente nosotros ganamos como en términos de comparativas y como en términos de engage, ¿no? Nosotros ganamos como en términos tanto de ponderación, digamos, como de jugar con los mismos impactos que ellos nos dieron, y realmente los probamos de una forma muchísimo mejor como en los términos de materialidad. Es que realmente, digamos, como su otro punto fuerte, que fue, digamos, como el de no sé, cohesión social, digamos, como el entorno de que, digamos, de que las personas tengan como una mala relación con el gobierno. Siento que nosotros lo logramos ponderar mejor, porque realmente lo que te estamos diciendo es como de que si las personas miran, o sea, si ya caracterizaron como de que esa relación con el gobierno es tan grave, realmente no entiendo por qué, digamos, como el hecho de que se ralenticen todos esos proyectos, incluso si son medios, incluso si son malos, como que el hecho de que el gobierno como que no muestre como una solución a que estas medidas se ralenticen es como tan bueno como, digamos, para la imagen que tiene esto, ¿no? Realmente siento que esto no es ponderable, y realmente la forma en la que nos logramos posicionar dentro del debate es porque nosotros dijimos como de que yo prefiero como de que se den 20 proyectos medios, que fue lo que ellos nos dijeron, que realmente como que haga que la sociedad como que mire que el gobierno está tratando de hacer algo por nosotros, sino realmente como de, segundo con su punto como, medio mitigado como el de corrupción, es que realmente esta fragmentación también es buena, en el sentido en el que estos mecanismos gubernamentales chiquitos cumplen su función. Ya. Muchas gracias. Justo vamos a concluir con esta ronda. Me va a dar repita de Nada, la última dedicatoria se la guardé a Emo, que es el tío cool de esta familia. Le va a dar llave. Vale. Inicio en 3, 2, 1.
Panel, ante la métrica de quién iba a generar mejores proyectos que realmente impactaran en la vida de las personas, yo no entiendo por qué ante la falta de mecanismos de fiscalización que nunca nos terminó de explicar la oposición logran ganar este debate, ¿verdad? Porque yo te explicaba que había una carga muy importante en torno a cómo es que se vigilaban los proyectos para que generaran el impacto necesario y que las personas pudieran aprovecharlos y que materializaran cambios tangibles en su vida, pero que a su misma vez esos cambios reforzaran su legitimidad. Y yo te explicaba que bajo el modelo que ya planteábamos, incluso si se tardaban, incluso si no eran lo suficientemente como buenos, no existía el mismo riesgo que existe en oposición en torno a cómo las personas probablemente ahora van a ser mucho más corruptas. Porque yo te decía, ya no sobornas a 20 secretarios de Estado ni a 20 directores de comisiones. Sobornas a uno que probablemente es capaz de coaccionar por la autoridad que tiene a otros 5, y eso es suficiente para que tú entonces puedas controlar todo un proyecto, para que tú puedas lavar dinero, para que tú puedas robarte recursos, y probablemente el Estado también tiene esos incentivos negativos, ¿verdad? Porque creo que era una caracterización que ya planteaba Dani en su discurso en torno a cómo ese tipo de problemas se materializan en países en vías de desarrollo como puede llegar a ser Chile, ¿verdad? Específicamente creo que la manera en la cual oposición plantea que no éramos comparativos no es completamente cierto, ¿verdad? Porque hay un impacto en nuestro segundo argumento que terminé de explicar yo, que asumía su mejor escenario, es decir, yo estaba asumiendo que no iban a ser corruptos y que en efecto los proyectos se iban a desarrollar de una manera correcta y que ese tipo de cosas eran ciertas. Pero el impacto al que llegaba, lo que te intentaba explicar con cómo es que vas a entorpecer el cómo se revisan los proyectos, es que probablemente tú ahora vas a reducir la eficiencia para poder como analizarlos, ¿verdad? Porque tú ahora tienes que como que interponer diferentes opiniones dentro de una misma conversación y no el separar las conversaciones de proyecto-persona o sea que hacía que todo este tipo de procesos fueran más simples, ¿verdad? Entonces, yo ahí ya asumía que ya no iba a tener esos problemas de fiscalización, pero no entendía incluso resolviendo ese problema, cómo se resolvía la manera en la cual en torno a cómo se iban a mejorar mayores proyectos o cómo es que iban a ser mucho más acelerados. Pero el otro argumento también planteaba que estábamos concebiendo que iban a ser lo suficientemente eficientes para que se generaran estos proyectos en mayor cantidad. Pero te explicábamos que eso no es suficiente porque la calidad no termina por materializarse. Porque a fin de cuentas, si vas a tener múltiples visiones, yo no entiendo por qué hay un proceso en el cual se asegure que ese tipo de cosas se cumplan con los estándares, ¿verdad? Porque a través de como entes fragmentados, creo que logro cumplir con diferentes métricas que logran ser lo suficientemente buenas. En ese sentido, creo que nunca terminamos de entender otra vez cómo se veía su fiscalización y por qué es que esto era más eficiente y cómo es que, o sea, creo que la única explicación que tenemos directamente es como, pues igual hay leyes que te disuaden de cosas como robar o castigar a las personas que lo hacen. Pero creo que eso no es suficiente, o sea, yo creo que igual hay como mecanismos que disuaden a las personas de cometer cosas tan graves como violaciones, como robos, como ese tipo de cosas, y igual en el status quo ese tipo de cosas se materializan. Yo no entiendo por qué este cambio tan sustancial en este status quo termina por ser suficiente para materializar o para generar ese efecto disuasorio. En el sentido de nuestro primer impacto en cómo había una reducción significativa, se aumentaba significativamente el riesgo de la corrupción, porque concedemos que probablemente en ambos lados de la casa hay corrupción. El punto era probar cómo es que en oposición era mucho más alto, ¿verdad? Porque creo que probablemente también existe en oposición y eso reduce la carga de la prueba que nos intentó imponer oposición, pero específicamente creo que ese aumento en el riesgo no era directamente de la corrupción, pero el riesgo era suficiente para hacer cosas como que las personas lo vieran como una opción menos viable, porque eso podría ser mucho más problemático, porque la competencia iba a ser menor y eso era negativo en sí mismo para el país y ese tipo de cosas. El segundo impacto que te explicaba era en torno a cómo se iba a reducir la eficiencia de los proyectos o de cómo se revisaban, y eso era en torno a cómo es que si tendían a ser revisados de manera como individual, ahora juntar todas las explicaciones iba a ser problemático, ¿verdad? Creo que una vez más, dependían directamente de explicar los procesos de fiscalización, que solamente era como, pues existen leyes que no es suficiente, pero específicamente creo que gobierno no man que probablemente también... no, ya se me ya acabé. Sí, muy orgulloso de proponer. Bueno, muchas gracias. Ahora puedes seguir.